Vamos a hablar de Lascaris. Lascaris era un alquimista muy misterioso, porque en realidad no se sabe casi nada de él. Era también un alquimista exitoso, pero no a través de él mismo, sino a través de sus discípulos, de sus alumnos, o de las personas que él instruía, o de las personas que él mandaba en su lugar. Prefería permanecer en la oscuridad, tal vez porque había visto cómo algunos alquimistas de aquella época, estamos hablando del siglo XVIII, perdían la vida por fracasar en alguna operación alquímica. Le llamaban el apóstol de los alquimistas. ¿Por qué? Porque ayudaba mucho a otros. Les proporcionaba secretos, los instruía, les daba especialmente un poco de un polvo de transmutación que él tenía y que, según parece, era eficaz. Así que cabe suponer que podía transformar los metales innobles en oro. Sabemos que algunos alquimistas eran fraudulentos. Yo creo que casi todos, por no decir que todos. Muchos trabajaban con monedas de oro a las que revestían de un baño de plata. Entonces, pues, le daban calor, la plata se derretía y aparecía la moneda de oro que había abajo y los tipos decían... transmutó. Hemos transmutado, hemos convertido la plata en oro. Otros alquimistas simplemente eran prestidigitadores, tal como nuestro Luis Piedrahíta. O sea, hacían juegos de mano con las monedas, con los fragmentos, que por ahí eran de cobre y los tipos te hacían ahí, qué sé yo, y sacaban un pedazo de oro. Todo eso era una trampa también. Según parece, Lascaris hizo transmutaciones irrefutables, que están bien demostradas. Pero trabajaba, como hemos dicho, desde las sombras. Así que vamos a hablar un poquito de él. En general, se acercaba a adeptos frustrados y los ayudaba a recuperar su honra perdida en repetidos fracasos, o a veces intervenía cuando la burla general perseguía a muchos estudiosos. Entonces aparecía él, le daba un poco de ese polvo que acabamos de nombrar, y el tipo se mandaba una transmutación delante de los parientes, etc. Lascaris nació a fines del siglo XVII en la isla de Mitilene. A los 30 años empezó a viajar, a conocer gente. Él había tenido un discípulo, su primer discípulo, llamado Rolf Kiel, y la suerte que corrió ese muchacho sirvió para que él se decidiera a permanecer siempre en la sombra. Kiel se había presentado ante el rey Federico I de Prusia, que como sabemos era muy aficionado a contratar alquimistas, y le dijo: mire, yo poseo el secreto de la transmutación. El rey pidió que se efectuara inmediatamente lo que ellos llamaban una proyección, ¿no? Kiel empleó el polvo y los saberes que le había facilitado Lascaris, que era su maestro, y transformó en oro una libra de plomo ante los ojos de Federico. Por desgracia, aquel éxito tan fácil le hizo perder la cabeza. Quien le prometió al rey elaborar la piedra filosofal, nada menos, y entregarle el secreto de la inmortalidad. Federico I se entusiasmó. Primero le ordenó, en interés del Estado, que preparara grandes cantidades de polvo de proyección para vigorizar la economía general. Kiel puso manos a la obra, creyó no necesitar de la ayuda del bueno de Lascaris,
pero como Kiel no era un verdadero adepto, los resultados fueron nulos. Federico se impacientó. Kiel, obsesionado, apostó su cabeza para impresionar al rey. Federico interpretó literalmente la expresión del discípulo de Lascari, que había dicho, no, juego mi cabeza a que esto va a resultar. Bueno, hubo una vana espera y finalmente lo mandaron decapitar a Kiel. Desde entonces Lascari, que vio todo aquello, prefirió no tratar directamente con los poderosos y cedió sus conocimientos a interesados menos cautelosos. Y a algunos de ellos le fue bien. En 1715 Lascaris andaba por Hamburgo, se hizo amigo del barón von Croix, un tipo que había consagrado 30 años de su vida a la búsqueda de la piedra filosofal, sin conseguir nada, ¿no? Von Croix sostuvo una larga conversación con Lascaris, durante la cual le expuso su único deseo. Mire, yo quiero que se me permita efectuar, aunque sea una transmutación, delante de mis conocidos y parientes, para dejarlos asombrados. Eso quiero nada más. Que haga que yo pueda convertir un cacho de plomo en oro delante de los parientes. Bueno, yo te voy a ayudar, dijo Lascaris. Antes de irse de la casa del barón, le entregó Lascaris a von Croix un estuche que contenía un poco de polvo rojo y unas notas donde se explicaba que aquello era un polvo de proyección. Había también unas indicaciones para su uso, etc. Von Croix reunió a todos sus familiares y amigos y, sin hacer caso de las cargadas, se aprestó a efectuar la transmutación. Jamás hubiera esperado tener tal éxito. Todos los espectadores quedaron impresionados al ver cómo un broche de plata quedó convertido en sus 3/4 partes en oro. Von Croix dijo que por ser la primera vez que lo hacía, le había quedado una porción plateada. Otro encuentro de Lascari fue con el coronel von Dierbach, así se llamaba, que estaba por entonces al servicio del rey de Polonia. El padre de von Dierbach había intentado ser alquimista, pero terminó arruinado. Un día en una taberna, el coronel explicó las tareas de su padre a unos cuantos oficiales y quiso reivindicarlo. Los oficiales lo ridiculizaron y lo trataron de loco. Entonces von Dierbach defendió la memoria de su padre y se trabó en lucha con sus camaradas. Entre los parroquianos estaba casualmente Lascaris, que escuchó, con interés aquella polémica y decidió ayudar a von Dierbach. Se le acercó y le aseguró poseer el medio para rehabilitar la memoria de su padre. Le entregó una pequeña provisión de piedra filosofal y le indicó que podía hacer algunas pocas transmutaciones contundentes, que le alcanzaba para eso, para unas poquitas transmutaciones. Von Dierbach pudo sorprender a los incrédulos y fue alquimista por un rato. Cuando se le terminó la provisión de polvo, von Dierbach abandonó Polonia y se fue a Prusia para sostener con su ausencia la creencia general de que él era un alquimista verdadero. Bueno, pese a su gran cautela y su ayuda a otros, Lascaris terminó por llamar la atención de las autoridades germanas. Y entonces empezaron a buscar. Y Lascaris buscó refugio en el castillo de la condesa Ana Sofía von Erbach, y la condesa le permitió quedarse. Lascaris permaneció algún tiempo en aquel castillo, que fue suficiente para despistar a sus perseguidores. Cuando estuvo ya como para irse, quiso recompensar a la condesa y le propuso transformar en oro toda su vaquilla de plata.
Bueno, la condesa al principio le dio para probar una fuente. Una fuente medio abollada, qué sé yo. Y la fuente se fundió y se transformó en una fuente del oro más puro. Finalmente, la condesa dice, más, sí, toma, aquí está toda mi vajilla, convertímela en oro. Y Lascaris se despidió, pero al poco tiempo tuvo que volver para participar de una contienda judicial que lo comprometió. Resulta que el conde Friedrich Karl, marido de la condesa, que se había separado de ella varios años antes, tuvo noticias de esta transmutación de la vajilla, ¿no? Y recordó de pronto que seguía siendo, ante la ley, esposo legítimo. Decidió reclamar la mitad del oro alquímico, puesto que se trataba de un aumento de capital que repercutía en la comunidad de bienes. Bueno, habló con la mujer no quiso saber nada, y el asunto pasó a los tribunales. Y ahí andaba Lascaris, de acá para allá, que diciendo, sí, yo en realidad la convertí en oro, qué sé yo. Al final, no le dieron bolilla al marido. Dijo, no, la vajilla es de la señora, se la queda a la señora, dijo el tribunal de Leipzig. Bueno, la sentencia sentó precedentes. Parece que ahora, si esto llega a pasar ahora, si usted tiene una vajilla y vengo yo y se la convierto en vajilla de oro, no puede venir su mujer, que ya antes se había separado de usted, a pedirle que usted le dé la mitad. Claro, ya queda... ¿Qué te pensás? Dígaselo a su mujer. Bueno, no, pero ¿qué tiene que ver? Ni se te ocurra separarte de mí, porque cuando venga un alquimista y me convierta la mitad de la vajilla en oro, etcétera. Claro. Todo eso le tiene que decir usted. Lascaris desapareció, como por encanto, entre los años 1730 y 1740. Ni siquiera se sabe bien. Nadie más volvió a recibir su ayuda. Nadie más lo vio. ¿Desapareció? Desapareció. Otros dicen que regresó a Grecia, donde había nacido, y que allí murió, y otros lo ubican en la lista de inmortales, en la que acompaña a Flamel y a Saint-Germain. Así que en una de esas está vivo. Y bueno, si tenía esos poderes... Y bueno, si hoy fuera un programa con público, claro, podríamos imaginar que a lo mejor el mismo Lascaris está en la concurrencia, señor, vivito y coleando. Sí. Y puede ser. Escúcheme, si no apareció el cuerpo sin vida, claro, está con vida. Bueno, es una conclusión un gran razonamiento. Un poco apresurada. Sí. No, bueno, con todos esos poderes... Más que apresurada, yo diría que al revés. Un poco tardía. Por ahí ya tenía la fórmula. Algún polvo mágico y... Claro, y puede ser. Si el tipo puede convertir la vajilla del señor... Sí, no era la mía, pero bueno. De plata a oro, lo mismo también puede ser inmortal. Bueno, no sé si hay una relación entre una cosa y la otra. Porque son tareas propias de alquimistas, señor. Bueno. Bueno, usted porque no cree. No es que creer o no creer. Usted no cree, al no creer, se está privando de un montón de ventajas. Bueno, Houdini no tiene hacía la credulidad. Un montón de pruebas hasta que un día le salió mal. Sí, pero no transmutaba, no hacía alquimia. No hacía alquimia. ¿Sabe qué? Usted, por puro no creer, no le van a hacer efecto los medicamentos. Claro. Pero porque muchos medicamentos requieren que uno tenga fe. Claro. Bueno, pero el sentido de un medicamento es que uno pueda prescindir de la fe para tomarlo. No, pregúntele a cualquier médico. Bueno, va a decir, si usted no pone un poco de onda, claro, esta penicilina no le va a hacer nada. Qué raro eso que me está diciendo. Pero es muy raro, ¿eh? Es raro. Bueno, ¿con qué canción piensa usted que podemos amueblar esta charla? Hay un candombe que se llama Oro y Plata, que justo porque fue compuesto para homenajear a Lascaris, y lo canta el maravilloso Charlo.